Hermanos, Dios les bendiga. Les pido que por favor abran sus Biblias en Juan capítulo 15, versículo 1. Juan capítulo 15, versículo 1. Vamos a leer todo el pasaje, pero en especial hoy nos estaremos enfocando en la última sección, versículos del 7 al 11. Juan 15, 1. Y la palabra del Señor dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias la oportunidad que tenemos de leer y exponernos a tus palabras. Y Señor, aquí primeramente queremos confesar nuestros pecados, Señor, reconociendo nuestra maldad y nuestra desobediencia delante de ti. Y te pedimos perdón, Señor, y queremos que por favor, como tuviste misericordia de nosotros, continúes teniendo misericordia de nosotros y borre nuestros pecados y nos hagas cada vez más conforme a tu imagen. Te pedimos que por favor nos permitas entender este pasaje para que sepamos cómo glorificarte, cómo vivir para tu gloria, cómo vivir deleitándonos en ti y deleitándonos de las cosas que nos das, las bendiciones que tú nos has dado por causa de nuestra unión con Cristo Jesús. Yo te ruego por mis hermanos, Señor, que por favor les bendigas con claridad, que les bendigas con entendimiento y a mí me des de nuevo, Señor, y la capacidad de explicar claramente y convincentemente este pasaje para que tu nombre sea glorificado, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este es el pasaje que nos queda de esta serie y tengo que hacer una introducción larga, así que por favor, bear with me, porque desde el año pasado no tomamos este pasaje y quizás haya muchas cosas importantes que ya usted se le haya olvidado. Quizás algunas de ellas usted las haya agarrado, pero quiero ayudarlos a que el pasaje que continúa hoy del versículo 7 al 11, que usted lo pueda entender porque no lo podemos entender desconectado de lo que venía antes. Y entonces, primeramente, el tema de este pasaje del 7 al 11 es la idea de que los creyentes verdaderos gozan de la plenitud, de una plenitud que viene de Dios. Esto quiere decir que los no creyentes no gozan de esta plenitud, pero los creyentes verdaderos sí gozan de una plenitud especial que viene de parte de Dios. Y aquí van a haber 3 puntos que vamos a estar viendo hoy. Primero, que los creyentes verdaderos, ellos gozan de ser plenamente fructíferos. Ellos son plenamente fructíferos. El segundo punto es que ellos son plenamente amados. Versículos del 9 al 10. Y luego, los creyentes verdaderos son plenamente gozosos. Esta plenitud que solamente un creyente puede gozar cuando está en Cristo. Esta es la idea que todo este pasaje nos permea. Pero vamos a ver un poco cuál es el contexto, cuál es de alguna manera, cómo podemos recordarnos de qué se trata este pasaje. Ustedes recordarán que ya para el capítulo 15
nuestro Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos, posiblemente de camino al huerto de Getsemaní. Y allí el Señor está hablando, instruyendo a sus discípulos, está en la noche en la que Él iba a ser entregado. Y ese era un momento de mucha confusión para los discípulos, porque como nos sucede hoy, es difícil identificar quién es un verdadero creyente y quién no es, quién un creyente falso. Acababa ya de salir Judas Iscariote de en medio de ellos, pero ellos no entendían qué estaba sucediendo. Y el Señor los está preparando para la hora del sufrimiento que vendría cuando Él ya fuere arrestado y luego crucificado. Y muchas otras cosas se desenvuelven en la historia bíblica. El Señor los está afirmando a ellos en un tiempo de mucha confusión, donde no se sabe quién es quién. Y esto es similar como lo que nos pasó hace unos cuantos años durante el tiempo de COVID. Ustedes recordarán que cuando comenzó esta pandemia de COVID, había muchos síntomas. Cada vez que uno encendía el TV, hablaban de un síntoma diferente. Decían que si toses mucho, tienes COVID. Si estornudas mucho, tienes COVID. Si tienes tal o cual síntoma, lo tienes. Pero si no tienes ningún síntoma, también puede ser que tengas COVID. Estaban los asintomáticos. Lo que fuera que significara eso. El punto es que había muchísima confusión en ese tiempo. Y se nos hacía difícil entender entre quién estaba contagiado, quién no, y vivíamos en una constante paranoia. De la misma forma sucede hoy entre nosotros como iglesia, en donde hay personas que vienen a la iglesia y no necesariamente porque vengan a la iglesia son verdaderos creyentes. El apóstol Juan en su epístola dice que algunos salieron de entre nosotros porque no eran de nosotros. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿qué sucedió con tal o cual hermano que hacía tal o cual ministerio y ya no está? ¿Era que perdió su salvación? O sea, ¿qué sucedió ahí? Bueno, nuestro Señor nos da una regla clara de cómo identificar quién es un verdadero creyente y quién no. Pero no nos da esta regla para que nosotros nos juzguemos unos a los otros y nos derribemos en nuestra fe, decir, el hermano tal, yo creo que no, y comencemos aquí ahora como inspectores a juzgarnos y a derribarnos los unos a los otros. Sino que esta regla que el Señor nos da, la da para afirmarnos, para que nosotros tengamos confianza de que estamos en Cristo en medio de este tiempo de confusión. Y nuestro pasaje del versículo del 1 al 11, yo había dividido este pasaje del versículo 1 al versículo 3 con la idea de que los creyentes crecen en santificación. Y luego la idea de que los creyentes permanecen en Cristo del versículo 4 al versículo 6. Esta es la idea y hoy vamos a estar viendo esta idea de que los creyentes verdaderos gozan de la plenitud. Ahora, quiero volver al principio de la epístola de Juan. Vamos al capítulo 1. El Evangelio según Juan. Vamos al versículo 1, capítulo 1. Y este Evangelio comienza con la idea de que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Comienza con esta idea de quién es este Dios verdadero, y el apóstol Juan nos quiere convencer de que Cristo es el Mesías para que tengamos vida y vida en abundancia. Y continúa la narrativa del Evangelio demostrándonos que Jesús es el Mesías esperado. La gente empezó a ver sus milagros, a escuchar sus palabras. Pero el texto es bien claro en decirnos que no todos los que seguían a Jesús eran verdaderos discípulos. Por ejemplo, si vamos al capítulo 6, ustedes recordarán que habíamos visto por encima este capítulo. Usted ve allí el título de ese capítulo, está la alimentación de los 5,000. 5,000 hombres, sin incluir mujeres y niños. Fueron alimentados por panes y peces que nunca fueron cosechados, o sea, peces que fueron creados muertos, o sea, ya listos para comer. Pan que ya estaba cocido, un milagro innegable, que todo esto comenzó con unos pececitos, unos
poquitos de panes. Esta gente comió y gustó del bien de nuestro Señor Jesucristo. Se asociaron de alguna manera con Él. Y hay una parte en donde aún en la narrativa nos dice que ellos volvieron donde Él de nuevo y quisieron aún hacer de rey, diciendo, este hombre acaba de hacer un milagro aquí y nos alimentó y nos saciamos. Y lo quisieron hacer rey por fuerza. Ellos no estaban haciendo eso porque amaban a Jesús, sino porque amaban de momento sus milagros. Querían abusar de Él. Y continúa la narrativa diciendo que el Señor comenzó a confrontarlos a ellos y les dice a ellos que si ellos no gustan de su bien, de sí mismo, de Él con el pan verdadero que vino del cielo, ellos no tendrán vida eterna. Y ellos comienzan a cuestionar y decirle, ¿quién eres tú? ¿Cómo tú dices que tú eres el pan que vino del cielo si tú eres un hombre cualquiera? Y el Señor comenzó a confrontándolos. Y si ustedes miran versículo 60, el capítulo 6, dice la narrativa, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que ellos hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y el versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a sus discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Ustedes pueden ver que habían 5,000 personas que estaban detrás de Jesús y estuvieron detrás de Él 3 días sin comer. Ellos vieron los milagros del Señor, escucharon sus palabras. Pero ¿qué pasó? Muchos de ellos no eran verdaderos discípulos. ¿Y cómo tú sabes que no eran verdaderos discípulos? Porque no permanecieron. Se fueron. Pero para nosotros, si estuviéramos nosotros allí y viéramos esa gran multitud, dijéramos, wow, qué tremendo, toda esta gente ama a Jesús. Pero su falta de amor por Jesús se fue por el hecho de que ellos dejaron de permanecer. Y luego nosotros vemos que los discípulos, los 12, ellos permanecieron con Cristo. Pero aún Cristo les dice, yo los escogí a ustedes, pero uno de ustedes me va a entregar. Todo esto es, hermanos, un tiempo de mucha confusión. Porque decimos, ¿quién es verdadero y quién es falso? No sabemos, hasta después. Y continúa la narrativa del Evangelio hasta que llegamos al capítulo 13. En el capítulo 13, nuestro Señor está lavando los pies de sus discípulos. Él anuncia su muerte. Y cuando están ellos comiendo, Él les dice a ellos, al final, en uno de los momentos, versículo 26, Él les dice que Él iba a ser entregado, iba a ser muerto, al tercer día iba a resucitar. Y Él les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Versículo 26, ellos le preguntan, Señor, ¿quién es? ¿Quién de nosotros te va a entregar? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, ¿a qué des?
Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Ustedes pueden ver que los discípulos no sabían quién era quién. Y este contexto es importante porque es lo que nos ayuda a entender por qué el Señor está dando esta gran ilustración de la vid y los pámpanos. Porque no todas las ramas, no todos los pámpanos que están en la vid asociadas son ramas verdaderas. De estas ramas, como nos dice el pasaje, algunas van a ser quitadas. Pero vayamos al capítulo 14. El capítulo 14, nuestro Señor allí en esa última cena, luego de que ellos comieron, Él les comienza a exhortar y les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y noten esto, hermanos, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Saltemos al versículo 15. Dice aquí, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Versículo 23, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. El Señor estaba exhortándole a sus discípulos todas estas palabras. Y lo que vamos a ver en el capítulo 15, de alguna manera es una ilustración de lo que acabamos de leer en el capítulo 14. Vamos a estar viendo esta necesidad de nosotros estar en Cristo. No hay una forma en la que podamos estar de buenas con el Padre si no estamos conectados con el Hijo. No puedes darle skip a Jesús para conectarte con el Padre. Porque Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí.
Y ustedes pudieron también ver la idea de la oración que está ahí. El asunto de que si pedimos el Señor en el nombre de Jesús, estas peticiones se nos serán hechas. Pero también la idea del amor y de obediencia. Si me amáis, van a guardar mis mandamientos. Y posiblemente ya en este momento, en el versículo 31, cuando Él les dice, para que veáis que yo amo al Padre, vámonos, para entonces yo sacrificar mi vida como el Padre me mandó. Ustedes ven nuestro Señor Jesucristo siendo el primer ejemplo de amor al Padre y de obediencia. Él demostró su amor al Padre porque obedeció al Padre perfectamente. Y de aquí Jesús con sus discípulos salen hacia el huerto y posiblemente mientras pasaban cerca del templo ven, como dice un historiador llamado Josefo, posiblemente había una escultura grande en el templo de una vid gigantesca. Y mientras ellos están viendo esta vid gigantesca, el Señor está dando esta alegoría, esta metáfora del capítulo 15, que nos ayuda a entender claramente nuestra relación con el Señor Jesucristo. Ahora, como había mencionado anteriormente, esta no es la primera vez en la Biblia en donde se habla de la vid como una idea de ilustrar al pueblo de Dios. Hay unos cuantos pasajes en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías 5, Ezequiel 17, Oseas 10, Jeremías 2:21, Salmo 80. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de la vid, se tipificaba o se representaba de alguna manera al pueblo de Israel como la viña del Señor. Se supone que la viña diera fruto que glorificara al Señor. Pero el pueblo de Israel no dio buen fruto. Eso es lo que nos muestra Isaías 5. Hace esta parábola de un hombre que va y siembra una vid, la cava, le pone agua, hace todo perfecto, le echa abono, hace todo lo que se pudo haber hecho. Pero luego la vid, en vez de dar buen fruto, dio fruto silvestre, o sea, un fruto que no se puede comer. Y él dice esta pregunta, ¿qué entonces yo puedo hacer? ¿Qué más le puedo hacer? Y la respuesta es nada. Si tú hiciste ya todo, Señor, ¿qué más debes hacer con la vid? Destruida. Eso fue lo que el Señor hizo entonces con su vid Israel. Pero Pablo, en el capítulo, en Romanos, más o menos del capítulo 9 al 11, él retoma esta idea de la vid, pero ahora para mostrarnos que Cristo es la vid verdadera y que Israel y también nosotros los gentiles vamos a ser injertados en la vid. Ahora, nuestro Señor Jesucristo toma esta parábola para ilustrar, explicar lo que nos habló en el capítulo 15, lo que nos habló en el capítulo 14. Vayamos de nuevo al capítulo 15, versículo 1. Y vamos a hacer un repaso bien breve sobre este contexto. Primero vemos aquí en el versículo 1 la idea de que Jesús se presenta como la vid verdadera. Ya no es Israel, ahora es nuestro Señor Jesucristo quien es la vid verdadera. ¿Verdadera? ¿Por qué verdadera? Porque no hay otra vid. Quizás pueden en el mundo presentarse otros caminos de salvación, pero solamente hay uno. Hay gente que piensa que hay diversas formas en las que podemos reconectarnos con Dios, diversas religiones, que cada religión encuentra un pasillo, un camino para conectarnos con Dios. Pero aquí vemos que Jesucristo es la vid verdadera. No hay otro lugar en donde podamos tener vida. Y nos dice que el Padre es el labrador, el sembrador, el jornadero, la persona, el jardinero, el que tiene poder para cuidar y de arrancar, de sembrar. Dios el Padre es el soberano, que tiene poder, que cuida de la vid y que también tiene poder para quitar o limpiar los pámpanos. Pámpanos, ¿qué son los pámpanos? Son las ramas de los cuales sale el fruto de la uva de la vid. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vimos aquí esta idea de la santificación. Aquí no dice, el pasaje no está diciendo que algunos de los pámpanos
que no dan frutos serán quitados. No dice todos. Así que nos muestra de que hay dos categorías y cada una de esas categorías tiene un destino propio. Aquellos que no dan fruto, o sea, que no obedecen a Dios, no glorifican a Dios, van a ser quitados, apartados. Y todo aquel que sí da fruto va a ser limpiado para que dé más fruto. Y habíamos visto la idea aquí de que este pasaje no está hablando sobre la pérdida de la salvación. Este pasaje está hablando de que, como vimos en el capítulo 6, en Cristo, con Cristo, van a haber mucha gente que se asocie con Él, igual que los 5,000 que comieron de su comida. Pero no todos serán verdaderos discípulos. Aquellos que son discípulos falsos van a ser arrancados igual que las ramas. Van a ser echados fuera igual que como ellos rechazaron a Jesús. Pero no es que ellos fueron salvos y después perdieron su salvación. Esto no es la categoría que el pasaje nos muestra. Versículo 3 nos dice que ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y aquí vemos esta idea de que Dios nos limpia para que demos más fruto, pero ya hemos sido limpios. ¿Ustedes ven eso? Dios nos limpia, pero ya hemos sido limpios. Dios nos santifica, pero ya hemos sido justificados delante de Él. Delante de Dios somos vestidos de la misma justicia de Cristo. Cuando escuchamos el Evangelio y creímos en el mensaje de salvación, fuimos perdonados de nuestros pecados, fuimos limpiados. Pero a la misma vez que fuimos limpiados, Dios nos está limpiando para que demos más fruto. Y el versículo 4 nos dice nuestro Señor, permanecer en mí. Y esta idea de permanecer habla de quedarse. Hay otras versiones de la Biblia que lo ponen como habitar, to abide. O sea, tú habitas en tu casa porque aunque tú vas al trabajo, regresas a tu casa, te quedas ahí. Te vas de viaje, pero te quedas en tu casa. Regresas ahí. De la misma forma, permanecer, quedarnos en Cristo. Esa es la idea, la característica de un creyente. Se queda en Cristo. Pero debe ser obvio para nosotros de la misma forma en la que, por ejemplo, una rama, si no permanece una rama en la planta, ¿puede dar fruto? Obviamente no. Nos dice el pasaje, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Sencillo. Si tú arrancas una rama de la planta, ¿qué le pasa a la rama? Se seca. ¿Cómo tú puedes pretender dar fruto para la gloria de Dios si no estás en Cristo? No hay forma. No hay forma de tú ganarte el cielo si no estás en Cristo. Nos dice el versículo 5, yo soy David, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada puedes hacer. Y esta es la característica clave de un creyente. ¿Cómo se define un creyente? Porque va a la iglesia. No necesariamente, porque hay gente que no son cristianos, no son creyentes, pero van a la iglesia. Lee la Biblia. Hay gente que no son creyentes, pero lee la Biblia. Pero ¿cuál es la característica irrefutable de un verdadero creyente? Que Él está en Cristo y Cristo está en Él. Y nos dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en fuego y arden. Esto es todo una imagen del juicio que viene sobre todo aquel que rechaza a Cristo. Y en nuestro pasaje lo podemos ver como ahora esta aplicación o esta bendición, este resultado de habitar en Cristo, de permanecer en Cristo. Si ya yo sé la necesidad de yo dar fruto y ya yo sé cómo es que yo puedo dar fruto, hago una pregunta lógica. ¿Qué bendición yo obtengo? ¿Qué beneficio obtengo? Porque ya nuestro Señor nos habló del juicio de no estar en Cristo.
Pero ¿cuál es el beneficio de estar en Cristo? Pues aquí vamos a ver estas 3 bendiciones. Ser plenamente fructíferos, plenamente amados y plenamente gozosos. Ustedes pueden ver la lógica del pasaje. Todo conectado. Y nuestro pasaje en el versículo 7 comienza aquí con una idea que les tengo que confesar que yo estuve dándome los pocos pelos que tengo, tratando de entender. ¿Por qué Jesús pone aquí un tema nuevo de la oración? Dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo, pero ¿qué tiene que ver la oración aquí? Porque estamos hablando de permanecer, estamos hablando de fruto. ¿Y por qué es la oración? Porque, o sea, el pasaje es sencillo pero complicado y ahora me lo complican más. Y ahora, ¿cómo yo bosquejo esto? Pero te pregunto, ¿qué tú crees? ¿Qué tiene que ver la oración con todo esto? Quizás ustedes han visto este versículo junto con el que vimos en el capítulo 14, que habla de pedir todo lo que queráis y os será hecho. Y si usted es como yo que vengo de un background de iglesia carismática, barrimos el piso con este versículo. Decir, todo lo que yo pida en el nombre de Jesús, todo será hecho. No importa, o sea, Dios me da un cheque en blanco. Eso es lo que yo pensaba que este versículo decía. ¿Qué ustedes creen? ¿Podrá hacer eso? Claramente no. Claramente no puede ser necesariamente un cheque en blanco. Ahora, si nosotros observamos, por ejemplo, capítulo 14, versículos 12 y 14 de nuevo. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuál es el límite que estos versículos nos dan sobre nuestras peticiones? O sea, podemos pedir todo de alguna manera o lo que pidamos, pero hay un propósito con lo que pidamos y con lo que se nos contesta. ¿Cuál es ese propósito? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Eso quiere decir que si tú usabas ese pasaje para orar por un BMW, no sé, la casa más grande, no. A menos que fuera para la gloria de Dios, que Dios se fuera a glorificar en eso, pero la realidad es que esto ya nos da un límite claro. Ahora vayamos al capítulo 15, versículo 12 al 17. Y esto yo creo que nos da mucha más luz para entender cómo funciona la oración aquí. 15, versículo 12 al 17. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros no sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me dejisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a los otros. ¿Va esclareciendo esto un poco? ¿Qué tiene que ver la oración aquí? Tiene que ver con fruto. Tiene que ver con la gloria de Dios. Vayamos a 1 de Juan 5:14. 1 de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14. Vamos a ver desde el versículo 13.
Y dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La petición tiene el propósito de glorificar a Dios, de que demos fruto y de que sea conforme a su voluntad. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y quiero tirar en el medio, Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, si regresamos a Juan 15, versículo 6, nuestro Señor nos dice, el que permanece en mí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, si tú estás en mí, estás en Cristo y vives obedeciendo a Dios, o sea, si eres un creyente verdadero, pide todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué vas a pedir? Y lo que tú vas a pedir es la palabra que comienza con F, fruto. Porque quizás tú miraste este pasaje del capítulo 15 y decías, bueno, este pasaje me dice que si yo estoy en Cristo, el Padre se va a encargar de limpiarme a mí para que yo dé más fruto. Así que la vida cristiana es fácil. Perdón por eso, entré a Cristo en el Evangelio y luego simplemente me echo a descansar y espero que Dios me santifique. Y dejo, como dice este slogan que dice, let go and let God. Tengo una lucha con tal cual pecado y simplemente me echo para atrás y espero que Dios haga la obra. Pero tú como cristiano, ¿harás eso? No, este pasaje te manda a ti. ¿Cuál es tu rol en la santificación? Específicamente en este pasaje te está diciendo que tu rol en tu santificación es orar para que Dios te haga dar más fruto. Pide y Dios te hará ser más fructífero. Claro que está en su mejor interés. ¿Por qué? Porque nos dice en el versículo 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por lo tanto, no hay una incertidumbre para el creyente de pensar, ¿creceré yo en santificación? ¿Podré yo vivir más y más, conformarme más y más a la gloria de Dios? No, no hay esa, nosotros no tenemos incertidumbre. Nosotros tenemos certidumbre en el que Dios está obrando en nosotros. Y de que si también nosotros nos disponemos a buscar la voluntad de Dios, como nos dice Primera de Juan, Dios nos va a contestar esa petición. ¿Por qué? Porque es conforme a su voluntad y segundo, porque glorifica su nombre. Nos dice, en esto he glorificado a mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Y bueno, mi abuela era una persona que tenía muchas cualidades buenas. Entre una de ellas era que tremenda cocinera y la otra era que era buena cultivando flores, plantas. Era casi milagroso de agarrar una rama y sembrarla en la casa y ya después estaba toda florecida. De ese tipo de arte que no todo el mundo tiene. Pero una cosa era que ella se enorgullecía de alguna manera por sus plantas, cuando estaban todas bellas y lindas. Igualmente un agricultor, si tú ves en la televisión, los agricultores acá de los Estados Unidos te muestran sus cultivos, sus ranchos allí con todo lo que tienen sembrado. Y te dicen, mira, aquí está todo el fruto. Y lo dicen con mucho orgullo, con mucha satisfacción. Ahora, yo nunca he visto un agricultor orgulloso de tener todo un cultivo que esté seco, muerto, infértil. Nunca. Eso no lo glorifica a él, no. De la misma forma pasa contigo. O sea,
Si tú no das fruto, el que no da fruto no glorifica a Dios. Dios no es glorificado por su vida. Pero Dios sí es glorificado cuando andamos conforme a sus mandamientos, cuando vivimos conforme a nuestro propósito. De hecho, este es nuestro propósito: darle gloria a Dios, ser discípulos de Jesús, seguir sus enseñanzas. Notemos, no hay una forma, como nos dice el versículo 8, no hay una forma en la que podamos glorificar al Padre si no es que estamos en el Hijo, si no es que somos discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vivió para la gloria de Dios, obedeciendo sus mandatos, como vimos en capítulo 14, versículo 31. Él amó al Padre y por causa del amor al Padre, Él entregó aún su vida como sacrificio. Y esto es tremendo, hermanos. Miremos, por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Este es nuestro propósito. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ustedes ven el propósito. Un propósito de anunciar las virtudes de Dios, glorificarlo. Ya no vivir como vivíamos antes, ya no andamos como en tinieblas, sino que ahora andamos en luz. Romanos 6:4. Romanos 6:4. Nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Y Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Es claro. Vivimos para la gloria de Dios y Dios quiere ser glorificado. Y si tú oras para tú poder glorificar más a Dios con tu vida, ¿crees tú que Dios contestará esa petición? Sí. Dios te va a responder esa petición. Ahora, hermanos, en esta primera sección vimos esta idea de que somos plenamente fructíferos. ¿Por qué? Porque todo lo que pidamos en el nombre de Jesús va a ser contestado para que glorifiquemos a Dios. Y Dios nos hará plenamente fructíferos y nos dará esta bendición. Y este fruto no viene de nosotros, viene de la vida de David y viene de Dios obrando en nosotros. Aún lo que nosotros hacemos para Dios viene de Dios. Como vimos anteriormente, separados de mí nada puedes hacer. Por lo tanto, hermanos, nadie en la historia podrá pararse delante de Dios un día y decirle, Señor, aquí están los frutos que yo di. Aquí está la vida santa que yo produje. Nadie. Como dice 1 Corintios 1, al final dice que el que se gloríe en el Señor. Es más, Apocalipsis 5, 9 al 10 nos dice que cuando estemos delante del Cordero, todos diremos, digno es el Cordero. Y dice, porque tú
fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dios mismo nos hace glorificarlo a Él. Y esta es nuestra confianza de que somos plenamente fructíferos. Pero también está la idea en el versículo del 9 al 10 en Juan 15, de que somos plenamente amados por Dios. Y esta sección a mí, sí, el versículo 7 me hizo dar los pelos. Este versículo me voló la cabeza. Por lo siguiente, o sea, ¿cuánto tú crees que Dios el Padre ama al Hijo? ¿Cuánto tú piensas? ¿Cuánto el Padre ama al Hijo? Muchísimo. Y decimos, wow, qué amor grande hay entre el Padre y el Hijo. Pero a mí, yo sé que Dios me ama, pero o sea, hay un amor allá que es distinto. Pero este pasaje nos dice que el Padre, o sea, que el Hijo nos ama de la misma forma en la que el Padre lo ama a Él. En otras palabras, el Padre nos ama a través del Hijo. Hermano, tú eras enemigo de Dios. Odiabas a Dios. Y Dios te reconcilió con Él. Hay veces que sucede que nosotros nos peleamos con alguien, nos peleamos con un amigo, con alguien que conocemos. Antes nos amábamos bien y éramos los más panas, los más amigos. Nos peleamos, nos reconciliamos, pero esa reconciliación como que quedó ahí como chueca, rara. Nos vemos, pero raro. Cuando Dios te salvó y te perdonó, Él no te reconcilió consigo mismo y te dejó así, como en ese estado, así como en el limbo, raro. Él lo hizo como el padre en la historia, en la parábola del hijo pródigo. Él fue donde el hijo, fue corriendo, lo abrazó y le dijo a sus siervos, vístanlo. Le puso una sortija, un anillo, hizo una fiesta. Esa es la clase de amor que el Padre te ha dado a ti. Juan lo pone diciendo, mirad cuál gran amor el Padre nos ha dado, que nos ha hecho, nos llama a sus hijos. Pero regresemos aquí a esta idea, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y esta segunda bendición, el pasaje nos habla de que el Padre nos ama plenamente, el Hijo nos ama plenamente, y de nuevo nos recalca la idea de que no podemos tener acceso al Padre sino por medio del Hijo. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Mateo 13:17 nos dice que hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto fue cuando Jesús fue bautizado. Marcos 9:7, cuando estaban en el monte de la transfiguración, dice el pasaje, entonces vino una nube que les dijo, que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Juan 9:16, hay una narrativa en este pasaje en donde nuestro Señor Jesús sanó a un ciego en el sábado y los fariseos estaban buscando por dónde atrapar al Señor. Y cuando Él sana a este hombre ciego, ellos hacen todo un espectáculo tratando de ver quién te sanó y cuándo. Pero este hombre, y yo no sé qué, y el hombre ciego les dice que ustedes quieren que les cuente de nuevo cómo fue que Él sanó mi vista. O sea, yo no sé quién fue que me sanó. Yo lo que sé es que antes yo no veía, pero ahora puedo ver. Y los fariseos le dicen, este hombre que te sanó, este es un pecador, porque él estaba haciendo obras en el sábado. Y les dice, en el versículo 16, vamos allí a Juan 9:16. Entonces algunos de los fariseos decían,
ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres, y continúa por ahí la narrativa. Versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le dijeron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les dijo, ya os lo he dicho, no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también haceros vosotros sus discípulos? Y le injuriaron. Y le dicen ellos que ellos son discípulos de Moisés. Y él les dice en el versículo 30, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Ustedes ven la lógica del pasaje. El hombre está diciendo, Jesús no es un pecador. ¿Por qué? Porque hizo un milagro. Dios el Padre lo escuchó. Esto nos recalca el hecho de que el Padre ama al Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo glorifica al Padre y ha estado siempre con Él gozando de ese amor. Entonces, si sabemos que el Padre ama al Hijo y que lo ama de una forma única, aquí Jesús nos dice que Él nos ama con el mismo amor que el Padre lo ama a Él. Esto quiere decir que Jesús nos ama con un amor infinito, un amor perfecto, un amor incondicional, un amor eterno que no cambia, no varía, un amor constante. El amor que Jesús tiene para nosotros no es una segunda clase de amor, sino que es un amor pleno. Y si tú piensas en tu pecado y en lo que tú realmente te mereces, esto te debe volar la cabeza. Porque tú no te mereces esto. Pero de pura gracia, el Hijo te ama con el mismo amor que el Padre lo ama a Él. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es tremendo saber que nosotros antes éramos hijos de ira, enemigos de Dios, pero ahora somos amados en Cristo. En Cristo es por Cristo por medio de quien somos amados por Dios. Y así Él nos invita a que nos quedemos allí en su amor. Miremos el versículo 10. Porque continúa esta misma idea del amor. Somos amados por el Padre por medio del Hijo, pero aquí nos dice cómo nosotros amamos de vuelta a Dios. Y dice, si guardares mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y esto es bien interesante porque hay mucha gente, y es que he escuchado en mi vida, y tengo un amigo en particular que vive en pecado, vive en fornicación, pero él dice que ama a Dios. Hay personas que lo escuchamos todo el tiempo en la televisión, políticos, artistas, deportistas, pasan por una crisis o algo y dicen, yo amo a Dios. En Puerto Rico muchos raperos famosos que cantan inmoralidades, pero dicen, gracias a Papito Dios, yo amo a Dios, no sé, Dios les bendiga. Después de un concierto donde se proclamó mucha inmoralidad. ¿Podrá alguien decir que ama a Dios viviendo en desobediencia? Se trata este amor que está en el versículo 10, un amor sentimental, de sentimientos, de feelings.
Déjame poner todo de esta forma. ¿Podrá alguien que dice que ama y le gusta su trabajo, llegar todos los días tarde, faltar siempre? Y cuando lo corren dice, no me corran, por favor, yo amo mi trabajo. Pero es que cada día desobedece algo nuevo de handbook, del manual del empleado. ¿Podrá un hombre decir, yo amo a mi esposa, pero es infiel a ella, con toda cosa que se mueva? No, eso no es amor. De la misma forma, no podemos decir que amamos a Dios si vivimos en desobediencia. Aquí este pasaje nos dice claramente, si guardamos sus mandamientos, entonces estamos permaneciendo en su amor. Y nos da la clave, así como Cristo guardó los mandamientos del Padre. Él dice, así yo permanezco en su amor. Lo vimos, capítulo 14, 31. Jesús está diciendo a sus discípulos, vámonos, para yo poder entregar mi vida, hacer el sacrificio para el cual yo fui enviado. De la misma forma, nuestra vida debe ser caracterizada por esa diligencia a obedecer los mandamientos de Dios. Al final del día, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es disponiendo toda nuestra vida. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 21 y 24, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dice, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama y mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Sencillo, hermanos. El que ama a Dios, obedece a Dios. El que odia a Dios, desobedece a Dios. Fácil. Pero aquí Jesús nos está diciendo, yo te voy a amar conforme al amor del Padre, entonces tú quédate en mi amor. Y ámame. ¿Cómo me vas a amar? Guardando mi palabra. Primera de Juan 3, 4 al 10 dice lo siguiente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y la clave para entender esto es la palabra practicar pecado, perseverar en el pecado. Si tú eres una persona que persevera, permanece, practica el pecado, amas el pecado, tú estás en la categoría de los que odian y aborrecen a Dios, de los que no glorifican a Dios, por tanto tú serás arrancado. Pero si tú amas a Dios, practicas la justicia, persigues la santificación, esperas en el Señor y permaneces en Él, el Señor te hará dar más fruto. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo se levantó como el Hijo amado de Dios, guardó siempre sus mandamientos, y por eso lo vimos ahí en el versículo 31. Él se levantó a sacrificar su vida por nosotros los pecadores, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Primera de Juan 2, 4 al 6, lo leo de nuevo, dice, yo le conozco y no, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, hermanos, amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Vamos a ver el versículo 11, el que nos queda. Ya vimos la idea de que tenemos la bendición de ser plenamente fructíferos y de glorificar a Dios con nuestra vida y de ser plenamente amados por el Padre. Pero ahora vamos a ver que somos plenamente gozosos. Dice, en estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y es tremendo ver, hermanos, que estas cosas que os he hablado, podemos entender lo que está del versículo 1 al versículo 10. Nuestro Señor nos está afirmando en la fe. Y en vez de nosotros estar temerosos, nerviosos, pensando, uy, perderé mi salvación, estoy en Cristo, y estar en la depresión de pensar, ¿estaré yo cortado del Señor? Jesucristo no quiere que tú estés turbado. Él quiere que tú tengas gozo a saber que tú estás en Él. Poder afirmar, a reconocer y inspeccionar tu vida y saber que estás en Cristo para que tengas gozo. Pero mira aquí, no es cualquier gozo, es su propio gozo. Nos da ánimo de esta forma. ¿Cuál es el gozo de Jesús? Bueno, Jesús, como vimos anteriormente, es amado por el Padre, por la persona más importante que existe. Quizás cuando tú declaraste tu amor a tu cónyuge y ella te dijo que sí, muy seguramente ese día tú estabas bien contento. Pero ¿cuánto más saber si tú eres aceptado por el Padre? ¿Cuánto más gozo debe haber en tu vida? Un gozo pleno. Pues nuestro Señor Jesucristo es amado por el Padre y Él quiere que nosotros participemos de ese mismo gozo. Y nos dice, ese gozo es como un sello. No hay una persona que exista en el universo que goce de este mismo tipo de privilegio que nuestro Señor Jesucristo tiene. Miremos rápidamente la plenitud de este gozo, Juan 17:13. Juan 17:13 dice, y esta es la vida eterna, 13 dice, ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Juan 16:24. Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, hermanos, Jesús nos promete completar nuestro gozo. Y no es que estaremos nosotros al final de la eternidad como que sufriendo las imperfecciones de este mundo. Sino que lo que tenemos al final en la eternidad es vida eterna, una vida sin condenación, sin muerte, sin enfermedad. Un lugar que nuestro Señor Jesucristo está preparando para nosotros donde la polilla no corroe, donde el ladrón no roba. Un lugar donde ya no habrá lágrima, ni enfermedad, ni tristeza. ¿No será ese un lugar de pleno gozo? Dios tiene eso para nosotros. Entonces, hermanos, para terminar, Jesús nos completa el gozo con la verdad de que somos aceptados en el Padre, porque hemos sido injertados en David. Y esta confianza de saber que tú estás en Cristo te debe dar gozo. Pero si tú estás hoy bajo el peso de tu pecado, hoy tú puedes obtener gozo en Cristo y ser afirmado en tu salvación. Entonces, gózate de la plenitud de Dios. Estas son cosas que los no creyentes no gozan. Los creyentes verdaderos son marcados porque crecen en santificación, porque permanecen en Cristo
y porque gozan de la plenitud de Dios. Porque estar en Cristo es estar con el Padre. Y tenemos todas estas bendiciones que nos motivan. Así que, hermanos, oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por esta gran bendición, este gran pasaje que nos anima, nos ilustra, nos confronta también y que nos lleva a ti. Yo te ruego, Dios, que por favor nos permites no solamente glorificarte, pero también disfrutar de ti. Mira, Señor, que muchas veces como hermanos, como iglesia, estamos tan abrumados de las cosas de este mundo que se nos olvida disfrutar de lo que tú tienes para nosotros. Y nos olvidamos de la herencia que nos espera. Y nuestra vista solamente está puesta en las cosas de este mundo que pasa. Muchos de nosotros estamos pensando en dinero, estamos pensando en la comida de mañana, estamos pensando en la enfermedad, en la condición, en los problemas. Y vivimos como sin esperanza y como sin Dios. Pero hoy te pedimos que por favor podamos ser rejuvenecidos, renovados, animados por la plenitud que tú tienes para nosotros preparada aquí en este mundo y también en el venidero. Eso quiere decir que hoy podemos gozarnos en ti. Señor, tú dices tu palabra que parte del fruto del Espíritu es gozo. Y yo te ruego que nos des gozo. Señor, hay gozo muchas veces con las peticiones contestadas. Hay veces en donde se nos olvida luego esa bendición, esa misericordia que tú tienes para nosotros, pero te pedimos que nos dé este gozo que perdura, porque hay una verdad que no cambia. Así te rogamos, Dios, que por favor obres en nuestros corazones y quites dentro de nosotros la falta de contentamiento y nos permitas vivir en esta plenitud. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.